Sean bienvenidos, somos la familia vallejana número 4, conformada por Flores Sofía, Guamán Rocío, Landa Solange, Lara Dayana, López Tiffany, Mendoza Angelina, Pantalla Jaira, Peña Herrera Ariana y Palian Ivana, alumnas de la Universidad César Vallejo. En esta oportunidad presentaremos nuestro proyecto universitario sobre la novela denominada El Unigénito, escrita por el literario vanguardista César Abraham Vallejo Mendoza, reconocido poeta universal. El Unigénito tiene como trama principal un amor ágape, puesto que se nos narra la historia de Lorenz, quien está enamorado de Néride por más de 10 años, consolidando su amor en un solo beso, falleciendo ambos enamorados uno tras otro al instante. Y al cabo de unos años se presenta el presunto hijo del beso de Lorenz y Nérida, un niño tan hermoso como melancólico, que paradójicamente se encuentra con Walter Walcott en sus últimos días. Y uno de los aspectos bibliográficos más importantes de César Vallejo es que él nació en Santiago de Chuco en 1892, fue el menor de una familia muy numerosa y lamentablemente falleció el 15 de abril de 1938 en París. El valor que podemos resaltar de la vida de César Vallejo es la perseverancia, ya que el poeta tuvo una vida muy desagradable en la época de la universidad. Nosotros rescatamos ese valor porque nos ayuda a afrontar las distintas situaciones que tenemos y no rendirnos jamás. El teatro, según la historia, tuvo origen en la antigua Grecia, gracias a los rituales y ceremonias que solían celebrarse en honor a los dioses. Tiempo después evolucionó en Roma, donde se enfatizó las representaciones corporales y gestuales. Con los años y en el siglo XIX llegó el realismo, el cual llevó a los actores a realizar escenas como si fueran hechos instantáneos, lo que conocemos ahora como el teatro moderno. Y desgraciadamente, el dolor crece en el mundo a cada rato, crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. La naturaleza del dolor es dolernos 2 veces, y la condición del martirio carnívoro voraz es el dolor 2 veces. En el bien del ser humano, dolemos doblemente. Como hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto cariño doloroso, jamás tan cerca para meterlo lejos, jamás el fuego nunca jugó su rol de frío muerto, jamás el señor ministro de la salud fue la salud más mortal. En la migraña nunca extrajo tanta frente de la frente. Y el mueble tuvo en su cajón dolor, el corazón en su cajón dolor, la lagartija en su cajón dolor. Crece la desdicha, hermanos hombres, más pronto que máquina 10 máquinas, y crece con la res de recibo, con nuestras barbas. Crece el mal por razones que ignoramos, y es una inundación en nuestros propios líquidos, nuestro propio barro y nuestra propia nube sólida. Invierte el sufrimiento posiciones, da función en el que el humor acuoso es vertical al pavimento. El ojo es visto y la oreja oída. Esta oreja da 9 campanadas a la hora del rayo y 9 carcajadas a la hora del trigo, y son 9 sones hembras a la hora del llanto y 9 cánticos a la hora del hambre. 9 truenos, 9 látigos, menos un grito. El dolor nos agarra, hermanos hombres, por detrás del perfil. Nos aloca en los cinemas, nos clava en los gramófonos, nos esclava en los lechos y cae perpendicularmente en nuestros boletos, nuestras cartas. Es muy grave sufrir, puede o durar, pues de resultas del dolor hay unos que nacen, otros crecen, otros mueren. Unos que nacen y no mueren, otros que sin haber nacido mueren, y otros que no nacen ni mueren. Son los más, también de resultas del sufrimiento. Estoy triste hasta la cabeza. Hasta la cabeza, y más triste hasta el tobillo, de ver al pan crucificado, al nabo, ensangrentado, llorando, a la cebolla, al cereal, en general, harina, a la sal, hecha polvo, al agua, huyendo, al vino, un eche homo, tan pálida la nieve, al sol tan ardido. ¿Cómo, hermanos humanos, no deciros que ya no puedo con tanto cajón, tanto minuto, tanta lagartija y tanta inversión, tanto lejos y tanta sed de sed? Señor Ministro de Salud, ¿qué hacer? Desgraciadamente, hombres humanos, hay, hermanos, muchísimo que hacer. En los 9 monstruos se evidencia la desilusión de la humanidad y el sufrimiento de la sociedad. Como vemos hoy en día, al menos en el Perú, generalmente las injusticias quedan impunes y todos nosotros nos quedamos con muy pocas esperanzas de que en algún momento
y el comportamiento de la sociedad pueda cambiar para bien. El señor José Lorenz era soltero y no tenía hijo alguno. Sin embargo, en la ciudad lo tomaban por loco, idiota o poco menos. Nérida, por el contrario, era una dama de sociedad, y los rumores estaban que ambos se correspondían, pues no era un secreto saber que José llevaba 10 años enamorado de Nérida, y que tras almuerzos repetitivos, ésta comenzaba a corresponderle a su amor. No obstante, el amor desbordante no era como tal aceptado, y poco después del último almuerzo, pasaba Nérida del brazo de Walter Wolcott, un caballero que tenía todo en el pueblo. Lleno de celos y tristezas, Lorenz con su amiga la vio pasar, anunciándose por todo el lugar el compromiso de Nérida y Walter. ¿Y qué pasó con ella? Nada. ¿Nada? ¿Qué pasó con 10 años de amor? Parece estar mejor que ayer. En ese instante, José entendió. Desde ese día, José no habló más de Nérida, y su amor estaba cambiante. Estaba melancólico y agobiado, y se le veía pasar por los lares de la ciudad al atardecer, todos los días. Llegó el día de la boda. El domingo estaba soleado, con una suave brisa que refrescaba la iglesia, y con la marcha nupcial hizo su entrada aquel amor de tantos años, de la mano de otro hombre, quien, mirando hacia el camino, hizo una breve pausa al ver a su amado entre los invitados. Ella le sonrió, y de respuesta José también lo hizo. Sin embargo, aquel momento ya había acabado cuando estuvo Nérida frente al sacerdote. Los invito a ponerse los aros. Mientras que Walter colocaba el aro de boda en la mano de Nérida, ella dubitativa miró a José, buscando una pequeña esperanza en sus ojos, y un silencio gobernó poco después del acto. ¡Oh Dios! Nérida había corrido hacia el señor Lorenz, besándolo castamente. Pero, pobre de Lorenz, quien yacía muerto a los pies de ella, de aquel amor. Un solo beso tuvo el señor Lorenz de su amada. Una hora después, se anunciaba la muerte de Nérida, a quien la agonía le había ganado. Los años pasan y Walter Wolcott es ya un anciano, quien al bajar de un ómnibus observa a un niño tan inocente y hermoso, al cual se acerca y le cuestiona. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus padres? Bueno, un cordial saludo con todas. El día de hoy nos encontramos con la socióloga Yeltsin Betsy Loyola, en la que en esta oportunidad formará parte de una entrevista. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, señorita Yeltsin, y por brindarnos su tiempo. Ok, buenas noches con todos y todas. Creo que la mayoría son mujeres. Igual gracias por la invitación y espero que lo poco que pueda aportar pues les sea útil. Sí, correcto. Bueno, empecemos. En su opinión, ¿de qué manera la obra del Unigénito refleja o comenta sobre las estructuras sociales de la época en la que fue escrita? Sí, bueno, entendiendo primero el contexto, el cuento del Unigénito de César Vallejo fue escrita o fue un producto de la creatividad de Vallejo en una época modernista, ¿no? En donde los productores literarios, al menos acá en el Perú, en esa época ya estaban buscando pues deshacerse de tradiciones que se habían heredado producto de literaturas ya clásicas. Estas tradiciones me refiero a temas, por ejemplo, en características de escenarios exóticos, las alegorías que no existían antes y que pues César Vallejo, como uno de los exponentes, lo hace y lo propone en su producción literaria, ¿no? Entonces, el Unigénito, para entender en contexto, pues es una expresión modernista de Vallejo, como de muchos otros autores literarios más, ya que Vallejo está muy ligado con el análisis y la expresión que él pueda tener de la sociedad en su momento acá en el Perú, ¿no? Digamos que también hay una influencia europea, ya que Vallejo vive gran parte de su vida también en Europa. Entonces lo que él hace es plasmar en su obra literaria un poco de manera alegórica, sobre cómo se representan las estructuras sociales, ¿no? En una sociedad en general, ¿no? Digamos que presenta una dicotomía de la espiritualidad y el campo del cuerpo, el campo físico, ¿no? del ser humano. Y cómo esta dicotomía se presenta de forma muy desligada en el ser humano, y tanto es así que en la sociedad, ¿no? A partir de los personajes que se encuentran en este cuento, se plasma pues, cómo es que, digamos, la sociedad trata de separar mucho el tema espiritual del campo físico, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, en las mujeres, ¿no?
Nosotros como mujeres a veces nos ponen como en un plano muy espiritual, digamos, nos atribuyen ciertos roles y nos desligan mucho del campo físico, ¿no? Y ocurren ciertas discriminaciones. En ese sentido, yo creo que hay que tener un análisis un poquito bastante amplio para entender el contexto, el tema de la modernidad, el tema de las estructuras sociales que quiere presentar César Vallejo, ¿no? Claro, por supuesto, concuerdo con usted. Siempre hay que ser muy objetivos, ¿no? Con los poemas. Bueno, y continuando, ¿qué temas o problemas sociales contemporáneos pueden vincularse con los personajes o con los eventos del cuento? Bueno, ya abordando el tema de problemas sociales, digamos que César Vallejo no es en esta parte de su producción, más que un poema, es un cuento, ¿no? Para ponernos en contexto. Y él presenta, ya por ser su literatura moderna, entonces él presenta también en esta figura de los personajes, del romanticismo que se emplea, él presenta el tema de cómo fluyen las relaciones, ¿no? Cómo se transforman las relaciones, no solo amorosas, sino todo tipo de relaciones dentro del esquema social, ¿no? Entonces yo he tenido ahí unos apuntes y unas observaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema tradicional de la sociedad, nosotros siempre hemos escuchado, ¿no? Que, por ejemplo, las parejas son eternas, el amor idealizado, las relaciones que se conservan a través del tiempo, ¿no? Pero digamos que el modernismo lo que busca es transformar esta visión de la vida, esta visión y cómo uno analiza las relaciones dentro de la sociedad, ¿no? Y Vallejo es curioso porque digamos que dentro del campo sociológico también hay un análisis de cómo es que cambian las relaciones a través de la modernidad, ¿no? ¿Y por qué es importante hablar de la modernidad? Porque marca un espacio, o digamos, marca un hito histórico de cómo se va evolucionando todo y todo cambia, ¿no? Y ya hablándoles de cómo se comprendía antes las relaciones, ahora pues a partir del modernismo se utiliza mucho el tema de cómo fluyen las relaciones, ¿no? Y también es importante citar a Zygmunt Bauman, que es un sociólogo importante que digamos que tiene cierta convergencia con este análisis que César Vallejo le da a las relaciones, ¿no? Que es el mundo líquido, ¿no? Y César Vallejo lo utiliza pues una alegoría parecida, plasmando el amor que nunca se pudo consumar en estos dos personajes del unigénito, ¿no? Que solamente pues se pudo concretar con un beso, y con un beso fue el tema de que producto de este beso, digamos, salió un hijo, ¿no? Entonces, es una alegoría, pero a la vez también nos plasma la fluidez de las relaciones sociales, no solo las amorosas, sino las relaciones en general que actualmente se viven, ¿no? El hecho de que ya las relaciones se transforman, dan un vuelco de 180, de un momento a otro, dan un giro inesperado, y el componente trágico que también César Vallejo introduce a su trama es interesante, ¿no? Porque sí recalca y expone cómo las relaciones se van tejiendo en un mundo moderno, en un mundo líquido, donde todo pasa, todo va fluyendo y nada se cristaliza, es decir, nada se queda en su estado natural. Va cambiando, se van rompiendo, se van transformando, y los personajes, los actores sociales van cambiando y van transformando su vida, ¿no? Yo creo que lo que hace Vallejo es interesante, pero sí es bueno también hacer una comparación y un análisis general, plasmarlo, que es lo que hace la pregunta que tú me has planteado, ¿no? A los hechos sociales, ¿no? Ya que él nos habla de que el modernismo, junto con todos los cambios, tanto a nivel económico, social, va también haciendo un tema incisivo en las relaciones sociales, porque va cambiando el ser humano y sus roles dentro de la sociedad, ¿no? En el plano sentimental, en el plano social, económico y político, ¿no? Tiene muchísima razón. Bueno, y por último, ¿qué elementos culturales o históricos específicos de la sociedad peruana en la época de Vallejo se reflejan en este cuento? Bueno, creo que esta última pregunta va ligada a la primera, ¿no? En la que yo me quedo con el tema de esta dicotomía, que no se menciona como tal, pero tanto en la figura que plasma César Vallejo, con el tema de la espiritualidad, de cómo se concibe el amor, y el hecho de que estos dos personajes, pues igual creo que expresan y exponen mucho el tema físico, ¿no? El tema de que era un amor escondidas, un amor tímido, que muchas veces no se puede gritar a voces, ¿no? Creo que plasma mucho lo que nosotros vivimos actualmente, ¿no? Somos una sociedad, digamos, ahora en término del siglo XXI, con muchos todavía, digamos, rezagos, con muchos temas por descubrir como sociedad, digamos, una sociedad muy conservadora para ciertas cosas, para ciertos planos del esquema de vida, del esquema de mundo, del esquema económico, social, político, etcétera, ¿no? Pero que a la vez existe también este tipo, entre comillas, libertinaje, ¿no? Que vendría a representar todo el mundo faunístico de nuestra sociedad peruana, el tema de los deseos corporales, del deseo sexual,
de los placeres de la vida, ¿no? Cómo es que nosotros a veces llegamos a ser parte de esta visión, ¿no? Y quiero ser un poquito más precisa al decir, ¿no? Somos una sociedad conservadora para ciertas cosas, que tratamos de separar lo espiritual de lo carnal, ¿no? Y no asumimos que somos seres humanos, digamos, que estamos compuestos de ambas cosas, ¿no? Y por eso es que empieza el tema de las estigmatizaciones, de querer, digamos, cumplir de cierta forma con los estándares sociales que nos pide la época en la que nos estamos desenvolviendo, ¿no? Y un ejemplo puede ser el caso de la mujer actualmente en la sociedad, ¿no? El hecho de que nos pidan ciertas cosas o tengamos ciertas representatividades y tengamos que cumplir con ciertas demandas sociales, ¿no? El hecho de que no nos asuman como también seres sexuales, sino que solamente nos determina ciertos roles como, por ejemplo, ¿no? Si eres mujer, tienes que ser madre. Si eres mujer, tienes que estar en la casa. O si eres mujer, tienes que dedicarte a ciertas cosas, ¿no? Hablar de la sexualidad de la mujer, por ejemplo, todavía es un tabú, ¿no? Porque las mujeres estamos concebidas como un tema muy espiritual, como las abnegadas dentro de la sociedad, ¿no? Y hablar de temas sexuales relativos a las mujeres es como que todavía un pecado en este tiempo, ¿no? Y en caso suceda eso, pues somos tachadas de X cosas, de lo peor, tal vez. Sin embargo, en el caso del hombre ocurre todo lo contrario. Y esto es un análisis ya transversal de género que yo puedo acotar, ¿no? Ya que en nuestra sociedad, así como en toda la región latinoamericana, todavía existe un tema, digamos, de cierta hipocresía, entre comillas, para que me puedan entender, en el ámbito social, ¿no? Y César Vallejo lo que hace es alegorizar esta figura para poder comprender lo que ocurre. Y el modernismo es una corriente que ayuda mucho que ayuda mucho a analizar, porque anteriormente se acostumbraba mucho a tener una producción muy sesgada, muy cerrada, ¿no? De repente con unos términos un poquito más complejos. Sin embargo, César Vallejo lo que nos regala es una producción interesante y un análisis basada en la fantasía, en el idealismo, para poder comprender ciertos estados de la sociedad que todavía, pues, a la actualidad todavía hay rezagos, ¿no? Entonces, yo me quedo con la dicotomía entre la espiritualidad y el campo físico del ser humano, y esta separación que hay tan marcada todavía en la sociedad. Y si le agregamos el tema de género, pues ya está el ejemplo que les marqué, ¿no? En el caso de la mujer, ¿no? Que nos desligan mucho de ciertos roles que nosotros podemos cumplir, pero que estamos invisibilizadas para otros, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, señorita Jersey. Sus respuestas han sido muy concretas. En lo personal me han encantado y esperemos que con nosotros hasta una nueva oportunidad. Gracias a ustedes. Buenas noches. Podemos concluir que César Abraham Vallejo Mendoza fue un gran literasta, que si bien es cierto proviene de una familia católica, no la tuvo nada fácil a lo largo de su vida, ya que se vio afectada por distintas situaciones negativas, las cuales la supo sobrellevar de la forma inusual, que es la que representa en sus libros y poemas a través de la escritura dentro de la literatura. Por ello podemos decir que César Abraham Vallejo Mendoza es un gran exponente no solo de la literatura peruana, sino de la literatura universal, siendo uno de los primeros vanguardistas de este género. Así es como tiene grandes obras que permanecen en el tiempo, como Paco Yunque, Los Heraldos Negros, Trilce, Poemas Humanos, España, parte de mí este cáliz, entre otros. En la novela El Unigénito se nos presenta la idea de qué es el amor en realidad, y lo que eso significa para la sociedad, el cómo idealizamos las relaciones sociales, y cómo la presión social también puede ejercer un tipo de transformación en esta. También aquí se puede ver que hay mucha influencia de conocimientos religiosos de César como autor en este cuento. Por lo mismo se puede deducir que es una alegoría relativa a la historia que se nos narra en la Biblia, que nos menciona cómo Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que llevándolo al cuento sería de cómo un niño nació o se engendró a partir del beso que Marcos Lorenz tuvo con Nérida. Esto en la actualidad es imposible que suceda, ya que sabemos que para que un niño nazca tiene que pasar por diferentes etapas, desde la fecundación hasta el nacimiento, lo cual un beso que engendre a un niño es totalmente imposible. En la novela El Unigénito se nos presenta la idea de qué es el amor en realidad, y lo que esto significa para la sociedad, el cómo idealizamos las relaciones sociales, y cómo la presión social también puede ejercer un tipo de transformación en esta. También aquí se puede ver que hay mucha influencia de conocimientos religiosos de César como autor en este cuento. Por lo mismo se puede deducir que es una alegoría relativa a la historia que se nos narra en la Biblia, que nos menciona cómo Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que llevándolo al cuento sería de cómo un niño nació o se engendró a partir del beso que Marcos Lorenz tuvo con Nérida.